Vamos a leer del versículo 13 en adelante hasta el versículo 17. Espero que podamos concluir esta parte el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, seáis avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padre, en esta mañana pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, quita toda dureza, toda excusa que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra mente. Y que tu Espíritu Santo con tu palabra puedan cortar, penetrar, discernir las intenciones de cada corazón. Y que esta tu palabra pueda, que así como fue de fortaleza a aquellos primeros lectores, cuando el apóstol la escribió, hoy pueda ser de fortaleza para nuestras vidas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Permítame recordarle en esta mañana rápidamente lo que hemos venido hablando con el apóstol Pedro hasta este momento. Porque el apóstol Pedro ha estado dando algunas instrucciones a los hermanos y por lo tanto a nosotros de cómo vivir en un mundo hostil. De hecho, los primeros hermanos de esta carta, como usted sabe, ya lo hemos dicho hasta el cansancio y quizás lo seguiremos diciendo para que no perdamos de vista lo que el apóstol está diciendo, estaban siendo perseguidos. Estaban pasando por diferentes dificultades que quizás usted y yo no alcanzamos a comprender, pero ellos lidiaban con todo eso. Y el apóstol Pedro comienza diciéndoles, mire, ustedes son escogidos, ustedes son elegidos de Dios, no se preocupen. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de la luz, de las tinieblas, a la luz admirable. Pero les dijo, mire, ustedes como escogidos de Dios, como redimidos de Jesucristo, como apartados de Cristo, han sido apartados para vivir una vida santa en medio de una sociedad impía. Y el propósito por el cual Dios nos dejó en medio de una sociedad impía es para que prediquemos ¿qué? El evangelio del Salvador. Si solamente fuera para salvarnos, pues nos hubiera salvado y chao, nos vamos. Pero nos dejó con un propósito. Entonces somos peregrinos en esta tierra, no somos ciudadanos de este mundo. Y mientras estamos en este mundo, debemos impactar a este mundo con el mensaje del evangelio. Y para impactarlo, Él nos dejó
tres áreas específicas en las cuales debemos ser influencia. ¿Cuáles son? ¿Recuerda usted? En el gobierno o en las autoridades debemos someternos al gobierno, a las autoridades. En nuestros lugares de trabajo y en nuestro hogar. Entonces Pedro hasta ahora nos ha dicho, esto es lo que eres, una nación santa. Ahora debes andar en esta nación pagana como una nación santa. Ahora, en estos versículos que vamos a comenzar a hablar el día de hoy, si Dios nos permite terminar, Pedro le quiere dar la seguridad a la iglesia de ese tiempo y a la iglesia presente de que mientras vivimos en este mundo hostil, cuando la sociedad nos persiga por causa de Jesucristo, debemos estar calmados, confiados y esperar en Jesucristo. Así que lo que fue aplicable para estos hermanos cuando el apóstol Pedro escribió es aplicable para nosotros. Por supuesto, hay unas diferencias un poco marcadas en ahora nosotros aquí Estados Unidos 2022 a cómo vivía el apóstol Pedro en ese tiempo. La persecución para ellos era una persecución que es directa. Hoy en algunos lugares en nuestro planeta pues todavía tiene una persecución directa. Nosotros, por lo tanto, aquí hablando de Estados Unidos, pues la persecución es una persecución más indirecta, si lo podemos llamar de esa manera, o una persecución más leve. La mayoría de las persecuciones de nosotros son en las redes sociales, ¿no? Si somos pro aborto, a ver, pro, contra. Somos contra. Si somos pro aborto, nadie dice nada. Pero si somos contra aborto, empiezan los problemas. Si hablamos del matrimonio como Dios lo diseñó, hombre y mujer, empiezan los problemas. Si, ¿cómo se dice esto? Si promovemos el igualitarismo, no sé si sea una palabra, pero algo así, ¿usted entiende la idea? Todos nos aprecian y qué bonito. Pero si decimos no, la Biblia enseña, varón y hembra los creó, empiezan las persecuciones y así sucesivamente en las redes sociales. Si decimos que no, que los niños todavía no tienen la capacidad de... Es que imagínense cómo está la cuestión hoy. El niño no tiene la capacidad para tomar la decisión de conducir, de casarse, pero hoy nos quieren decir que sí puede tener la decisión de escoger qué género quiere ser, como si eso se pudiera escoger. Solo hay dos géneros, hombre y mujer. Y si yo muero hoy y me entierran y de aquí a 100 años se encuentran mi cadáver por allá o mis huesos por allá en un rincón y me hacen un examen, quizás no identifiquen de qué morí, pero sí van a identificar que era un varón. Así de simple. O si es el cuerpo de unos huesos de una mujer que encuentren por allá, quizás no identificarán de qué murió, aunque ya de aquí a quizás 100 años posiblemente ya tengan avanzada más tecnología. Pero una cosa sí sabrán, era una mujer. Pero nos persiguen por eso, y no lo digo yo, lo dice el ADN, como dijo un apologeta por allá. No lo digo yo, lo dice el ADN, científicamente comprobada. Pero hay persecuciones, más leves, pero hay. Entonces Pedro aquí nos va a presentar unos principios claros de cómo debemos vivir en un mundo que nos persigue. ¿Cómo debemos vivir en este mundo que nos persigue? Así que pensemos en el primer punto que presenta el apóstol Pedro aquí. El primer principio, o principio 1, o número 1, es pasión por hacer el bien. Mira
¿Cómo comienza el apóstol en el versículo 13 con una pregunta? Y es una pregunta retórica. Pastor, ¿qué es una pregunta retórica? Una pregunta para reflexionar. Dice él, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas. ¿Quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Demuestran tener celo por lo bueno. Cuando uno piensa en celo, lo primero que piensa uno es en el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre, ¿no? Peleándose, o ya usted sabe, ese tipo de celo. Pero déjeme darle una definición. Esta palabra demostrar, que traduce la Biblia de las Américas, significa cumplir, seguir un deber. Entonces, ¿quién los va a poder hacer frente si ustedes cumplen o siguen el deber de lo bueno? Y la palabra celo aquí es traducido no como usted lo está imaginando, sino como entusiasmo, intensidad. O sea que si le ponemos esas definiciones a nuestro versículo para parafrasearlo, o sea, para ayudarlo a entender, ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si cumplen o siguen el deber con entusiasmo e intensidad para hacer lo bueno? O sea, Pedro está aquí describiendo una persona que tiene una gran pasión por una causa específica. Una persona que tiene una gran pasión por una causa específica. Ahora, en el trasfondo, déjeme darle un ejemplo en el trasfondo del Antiguo Testamento. Perdón, del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay varios grupos, y uno de los grupos que había, de pronto usted no ha escuchado o sí los ha escuchado, eran los celotes, así se los llamaban, no elotes, sino los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran un grupo de personas, fanáticos, apasionados por la liberación del cautiverio o el dominio que tenían ellos por los extranjeros. Ellos nacieron en la época de los macabeos, más o menos. Y ellos estaban dispuestos a dar su propia vida por causa de que alcanzar la liberación si era necesario. Eso eran los celotes. Ellos usaban lo que usan muchos los comunistas, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Eran muy pragmáticos, otra forma de decirlo. Ellos podrían matar, ellos podían robar, podían mentir, podrían engañar, con tal de cumplir su objetivo. Bueno, lo mismo hicieron los fariseos, ¿no? Ellos mintieron y engañaron por tal de cumplir su propósito. ¿Cuál era? Matar a Jesús. Eso es pragmatismo, ¿no? Porque usted, bueno, pues el fin justifica los medios. No. Ese es un buen ejemplo de un celo por algo, aunque su objetivo no era el correcto. Ahora, los cristianos, nosotros como cristianos, debemos ser conocidos en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por cómo nos vestimos? No, debemos ser conocidos por tener una intensa pasión por hacer lo bueno. Lo que los hombres identifican como bueno y lo que Dios dice que es bueno. Debemos ser apasionados, intensa. Debe haber una pasión en nosotros intensa por buscar la bondad, por buscar la misericordia, por buscar el amor. En este mundo en el que vivimos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo hablando de algo similar, un pasaje que se lee mucho, se lee muy rápido, pero a la hora de la práctica a veces fallamos. Pero miren lo que dice el apóstol en Filipenses 4, 14, voy a leer hasta el 16. Dígame cuando lo tenga.
¿Qué dije que era? No, no es ese. Mm. Es 2. Filipenses 2. There we go. Mira lo que dice. Haced algunas cosas y contiendas. Haced todo sin murmuración. ¿Para qué tenemos que hacerlo de esa manera? Para que seáis irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? ¿Alguien sabe lo que puede significar irreprensible? Ok, ahora sí. O sea que no se lo puede acusar de nada. Haced todo sin murmuración y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de qué dice ahí, una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo, asidos de la palabra, para que en el día de Cristo ya pueda glorificarme, yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Hermano, ese es nuestro deber. Hacerlo todo. Y a veces nosotros como creyentes murmuramos más los creyentes que los impíos sobre las cosas que están pasando. O sea, estamos más en desacuerdo. Por ejemplo, ¿qué es hacer lo bueno en el trabajo? Voy a darle un solo ejemplo. ¿Qué es hacer lo bueno en el trabajo? ¿Usted cree que si entra a las 8, llegar a las 8:15 es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es llegar temprano. Hacer lo bueno es trabajar con honestidad. Hacer lo bueno es hacer el mismo trabajo, esté el jefe presente o no esté el jefe presente. Eso es hacer lo bueno. Y vivir de una manera ejemplar. Y usted puede transmitir eso a la escuela, con los vecinos y todo lo demás. Vivir de una manera ejemplar. Ahora, no solo en el trabajo, porque uso solo ejemplo el trabajo, solamente el trabajo. No, no. No solo en el trabajo, sino en todo lugar. Eso producirá un efecto en las personas que no conocen a Jesucristo y abrirá la puerta
para presentar el evangelio, como dice el versículo 15. Y lo vamos a mirar más adelante. Ahora, el mundo en que vivimos, aunque es un mundo hostil, malvado como lo presenta, a veces la sociedad no maltrata a las personas que hacen lo bueno. La sociedad no tiene problema en maltratar a los charlatanes, a los estafadores, a los que roban a las viudas, a los huérfanos, a los ingenuos, a los que se enriquecen con el dinero de otros, estafándolos. Con los que hacen el bien, pues son un poco más tranquilos, ¿no? Por eso el apóstol dice aquí, ¿quién os hará daño? Si usted y yo vivimos una vida que se caracteriza por hacer los principios que Dios establece en su palabra, nadie te podrá hacer mal. Hablarán chismes de usted, pero por su fidelidad a Dios. Pero nadie podrá hacer frente. Y cuando pensaba en esto, ¿saben qué pensé? Pensé en Josué. Cuando Dios llamó a Josué y le dijo a Josué, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Y sabe qué es la consecuencia? Dice, entonces, todo lo que harás será prosperado. Todo lo que harás. Obvio, por el contexto entiendo de que todo lo que yo haga que esté alineado a la palabra de Dios va a traer ¿qué? Prosperidad a mi vida. No vayamos a malinterpretar porque dice, cuando dice, pastor, es que dijo todo, entonces, no, o sea, todo lo que está alineado ¿a qué? A la palabra. No, porque es que el Señor dice que todo lo que haga prosperará, entonces pues voy a traficar droga, usted no va a prosperar, va a terminar preso. O sea, no malinterpretemos la palabra. Eso no es estar alineado a lo que Dios enseña. Eso es ganarse la vida mal. Y va en contra de la palabra. Entonces Pedro comienza, ¿quién puede hacerte daño? La respuesta es, nadie. Segundo principio que encontramos allí. Y lo podríamos llamar, estar preparados para sufrir por causa de la justicia. A la gente no le gusta esto. Porque la gente quiere ir a las congregaciones y salir empoderado. Salir motivado. Y voy a la iglesia, me congrego toda la semana de dificultades, de problemas, y ahora voy y el pastor me dice que tengo que estar preparado para sufrir por causa de Jesucristo. Me equivoqué. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que todo va a ser color de rosa? A veces ni las lunas de miel son color de rosa. O sea, no solamente hay que estar apasionados por el bien. Yo lo digo porque la mía no fue muy color de rosa. Nunca lo había dicho, pero hoy lo digo. Nunca fue color de rosa. Porque me agarró un dolor de por aquí en una muela y batallé durante todos esos días. No agradable. Fue por eso. No solo tenemos que estar apasionados por hacer el bien. Sino que tenemos que estar preparados para sufrir por causa de la justicia. Me imagino y usted y yo entendemos que por causa de la justicia es por causa de Cristo y su evangelio. Es una verdad general que lo hemos dicho a lo largo de muchas escrituras dentro de esta congregación, lo hemos hecho. Vivir la vida cristiana, habrá momentos en los cuales vamos a sufrir por causa de obedecer lo que Cristo pide de nosotros. Eso no lo podemos evitar. Y el que le diga lo contrario, salga corriendo porque le están engañando. Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Mentiras. Los problemas van a seguir. Muchos de ellos se van a incrementar. Pero el apóstol añade algo glorioso aquí. Porque mire la bendición, lo glorioso de Dios. Es que si sufres por causa de la justicia o por causa de Cristo, ¿qué dice el versículo?
bienaventurado sois. Algunos lo traducen como 3 veces feliz, dichoso, feliz, alegre. Y cuando yo pensaba en esta palabra alegría, pensé, bueno, mejor no le digo para no salirme, mejor sigamos aquí, porque me extiendo luego. ¿Dónde estoy? Bienaventurados sois. Yo un día estaba escuchando a alguien que decía que otra traducción para esa palabra bienaventurado es bendecido. Bendecidos somos cuando por causa de Jesucristo padecemos o sufrimos. Aleluya. Lo triste es que mucha gente a veces sale corriendo por causa del sufrimiento. Y el que sale corriendo por causa del sufrimiento es porque nunca llegó a Cristo por causa de Cristo. Llegó ahí quizás para que le supan la papa y la yuca, para que le paguen la luz, para que le paguen el bill del teléfono. Y entonces cuando empiezan los problemas, pues nos vamos. Cuando usted llega a Cristo por causa de Cristo, por la causa de lo que Él es, llueve, llueve, relampaguee, se pare en la cabeza el que se pare, yo soy fiel a Cristo. Mi mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, no en usted. Pero le dice esto al lector, nosotros, y a nosotros por supuesto, si ustedes sufren, si por casualidad sufren por causa de la justicia, lo cual significa por vivir una vida recta, por vivir una vida piadosa, Pedro dice, no te sorprendas, pero no te preocupes, eres bendecido. Mire, esto lo vamos a estudiar más adelante, pero vaya al capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12, lo quiero leer. No lo iba a leer, pero como eran tantos versículos y los hermanos lo copiaron, pues voy a honrar el trabajo de ellos. Miren lo que Pedro presentó yo una idea similar que hablaremos más adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, ¿qué dice? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no se sorprendan. Pastor, me están persiguiendo por causa de vivir una vida recta en mi trabajo. ¿Pero por qué se sorprende? Esos son gajes del oficio. Eso va a pasar por vivir la vida cristiana. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ve lo que está diciendo? Es como cuando Jesús dice, ¿cómo es que es el versículo? A ver si ustedes se acuerdan cuando lo diga, o la idea. Cuando dice siervos inútiles porque hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? O sea, sí, le dice, o sea, ¿qué? ¿Pero de qué se sorprende? Si ustedes simplemente están haciendo ¿qué? Lo que debían hacer. Entonces Pedro está diciendo aquí, no se sorprendan porque lo que están padeciendo es consecuencia a lo que ustedes están haciendo por causa de Cristo. Pero en lugar de quejarse, en lugar de estar diciendo porque a mí, todos contra mí, todos contra mi hijo, dice aquí, gozaos. ¿Por qué gozaos? Porque está siendo partícipes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Pablo dijo, en mí llevo las marcas de padecer por Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Es decir, cuando Él regrese por segunda vez, se gocen con Él. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, una vez más la misma idea, ¿qué dice ahí? Bienaventurados sois, bendecidos sois, 3 veces feliz eres. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, hermano. Esa es la mejor motivación. Pablo está afirmando aquí, que el Espíritu de Dios reposa. ¿Eso qué significa? Que si el Espíritu de Dios vive en mí, ¿yo soy qué? Soy salvo.
¿Y qué importa lo que digan? Soy salvo. Y cuando muera, puedo decir, como decía el apóstol, como dijo el apóstol Pedro, va a ser que Pablo, va a ser muchísimo ¿qué? Mejor. Ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Ciertamente, sigue diciendo, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, por chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Oh, ¿usted se acuerda de los discípulos cuando los amenazaron y los golpearon y los maltrataron por predicar a Jesucristo? Salieron llorando, ¿cierto? Salieron quejándose. Oh Dios, yo tanto que te sirvo y tú cómo me tratas. ¿Alguien recuerda lo que dijeron? No, eso fue cuando los amenazaron que no hablaran. Ellos dijeron que se sentían. No, dice ¿cómo? Se sentían gozosos por haber sido maltratados por causa de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo persiguieron por causa de su fe? Y usted se fue a orar y le dijo, Señor, al que alegra, me siento feliz y alegre que por servirte a ti se están burlando de mí. ¿Cuándo fue la última vez que tu familiar o tu amigo con el que compartes mucho, que no es cristiano, tú le compartiste el evangelio, se burló de ti, pero tú saliste corriendo a darle gracias a Dios, a glorificar a Dios, porque por causa de servirlo a Él, se están burlando de ti? Todo lo contrario, muchas veces la gente dice, yo no voy más a la iglesia, para que no se burlen de mí. Ya no les voy a compartir más el evangelio para que se burlen de mí. Ya en el trabajo pues voy a hacer lo mismo que ellos hacen. Pues el jefe no está, tampoco trabajemos porque sí, para que no se burlen de mí. Glorificad a Dios. No estamos locos. Es que somos ciudadanos ¿qué? Celestiales, no somos ciudadanos de esta tierra. Entonces el apóstol Pedro básicamente en el capítulo, cuando leemos vamos a hablar más de ello, lo está diciendo. Si usted mira el capítulo 2, versículo 21 que ya estudiamos sobre Jesucristo, nos dice que los sufrimientos por causa de Cristo nos identifican ¿con quién? Con Cristo. Es que la vida cristiana no es color de rosa. Hoy quizás para nosotros es un poco más color de rosa. Pero en algunos lugares no es color de rosa. En África, en Asia, allá en el oriente no es color de rosa. Yo cada rato veo que tienen pastores presos por predicar a Jesucristo. Aquí todavía aguanta un poquito. Pedro quizás también tiene en mente lo que dice Mateo 5, versículo 10 allá en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, una vez más, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no es que el reino de los cielos sea de ellos porque son perseguidos, no. El reino de los cielos es de ellos porque son justos, porque han sido salvados. Y al vivir en este mundo, como Cristo pide en su palabra, pues nos van a perseguir. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, Cristo dice, por mi causa, os vituperen y los persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por ejemplo, de mí han dicho que me robo los diezmos. Yo soy bienaventurado porque están diciendo mentira por causa de predicar a Jesucristo. Entonces, yo lo he dicho y siempre que hablo de esto yo lo tengo, me gusta hacer la aclaración para que no haya enredos. Ahí dice, bienaventurados cuando sos perseguidos
por mí, o sea, por Cristo, por vivir una vida recta. Cuando digan mentiras de ti, por vivir una vida recta, santa. Pero a veces nos vituperan y hablan mal de nosotros, no por vivir una vida recta, sino porque decimos que somos cristianos, nos congregamos en una congregación, pero el sábado pasado, la semana pasada, nos habían visto en las fiestas bailando. Eso no es por causa de Cristo, eso es por causa de ¿qué? De tu doble vida. Que el domingo está aquí y el 31 está de casa en casa pidiendo dulces, disfrazado de la princesita, ¿no? Porque me disfrazo de la princesa entonces, no importa de qué se disfrace. Se puede disfrazar de ángel si quiere. Y entonces te vituperan, van a hablar mal de ti. Entonces no digas, ay, por causa de Cristo. No, por causa de tu doble vida. ¿Sí se entiende la idea? ¿Lo digo o no lo digo? Ya que entré en el tema, ¿cierto? No, mejor no lo digo. Sigamos aquí. ¿Dónde estaba leyendo? Bienaventurados por causa mintiendo. Mire, ¿y por qué dice mintiendo? Porque cuando el creyente vive alineado a la palabra, no tienen cómo tacharlo, tienen que empezar a inventar ¿qué? Mentiras. ¿No fue el caso de Jesús? Encontraron algún punto mínimo para acusar a Jesús. ¿Por qué no lo encontraron? Recto. Tuvieron que pagar testigos falsos. Y ni aún así encontraron. Versículo 12. Dice, gozaos, alegraos. ¿Por qué? Léalo usted. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Usted cree que los profetas la tenían fácil? Hoy los supuestos profetas es que la tienen fácil. Y se creen famosos. Pero los profetas bíblicos eran perseguidos. No los querían, los maltrataban, los trataban mal y a muchos apedrearon. Y Jesús dice, ¿por qué? Por ser fieles a Dios. Hoy pasa lo mismo. Séle fiel a Dios en tu trabajo. Séle fiel a Dios en tu escuela. Y verá cómo te va a ir. Entonces, ¿por qué eres privilegiado? ¿Por qué eres honrado? Bueno, porque pues más vas a sufrir. Si usted de la secreta, en su trabajo no saben que eres cristiano, ¿qué va a sufrir usted? Pero cuando usted abiertamente ha manifestado que cree en Jesucristo, que quiere vivir una vida recta, es que por ejemplo en las congregaciones a mí me han contado creyentes donde uno ha exhortado a otro y otro creyente le dice, ya te crees el más santo. Simplemente porque lo está exhortando a que deje lo que está haciendo. Ya te crees más santo. Si entre creyentes ha pasado eso, imagínense qué va a pasar con los de afuera. ¿Qué más voy a decir? Dios los honrará. Ahora, mire el versículo 14, en la parte final. Para serle honesto, yo creo que el versículo 15 debe haber empezado en el versículo donde dice, por tanto, eso soy yo. Pero como los que lo tradujeron, los que hicieron estas divisiones, lo hicieron de esta manera, pues vamos a estudiarlo como ellos lo escribieron. Pero creo que el versículo 15 debería empezar donde dice, por tanto. Ahí tendría que empezar. Pero bueno. Dice, por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor. Pedro aquí va a fortalecer a los hermanos.
Y para ello hace lo que hizo la semana que estudiamos en los versículos anteriores. Pedro cita un pasaje del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13. Vamos a leerlo, déjeme leerlo rápidamente mientras tomo agua. Isaías 8, versículo 12 y 13. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Mire que pues es una aplicación muy interesante para nosotros en nuestros tiempos. No tengan miedo a lo que el mundo tiene miedo. Por ejemplo, ¿qué es una de las cosas que el mundo tiene miedo? A morir. Ahora, ¿el creyente tiene miedo a morirse? No. Porque si morimos físicamente, me desconecto de aquí y voy a estar en la presencia. Lo siento por los que se quedan por mí, pero no puedo hacer nada. Ahora, que yo quisiera seguir disfrutando algunas cosas, hijos, y luego ver los hijos enamorarse y casarse y venir los nietos, pues hombre, qué bendición sería hacer eso, qué rico. Pero pues, si el Señor decide otra cosa, yo a la muerte no le tengo miedo. Pero mira lo que dice el versículo 13. ¿A quién sí tienen que tener temor? A Jehová de los ejércitos. A Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. En el sentido de respeto y también de que el mayor castigo que se va a recibir en el infierno no es lo que Satanás va a hacer, es la ira de Dios sobre los que estarán allí. Por eso dice la palabra que no temas al que puede matar el cuerpo, sino al el espíritu. ¿En dónde? En el infierno. Y no es el diablo, está hablando de la obra, de la ira de Dios manifestada allí. O sea, en el infierno la presencia de Dios va a estar manifestada como su ira sobre el pecado. O sea, eso no va a ser color de rosa. Ahí no es tanto que a veces la gente piensa, ay, no, es que va a ser calor, que para aquí, para allá, y a veces comparamos, tú no aguantas el calor allá en Arizona, imagínense en el infierno. O sea, es que no es eso. Es la manifestación de la ira poderosa de Dios sobre el pecado que Él detesta y odia. Eso no tiene comparación alguna. Ahora, esta porción que Pedro cita de Isaías es interesante, usted lo puede leer luego en su casa. Hace referencia a Acab, rey de Judá. Él enfrentó una crisis frente a la invasión que iba a tener de parte de los asirios. Entonces el rey de Israel, o sea, habían dividido el norte y el sur, se habían dividido. El rey de Israel y Siria querían que Acab se uniera con ellos para contraatacar a Asiria, a los asirios. Pero Acab dijo, no, yo no me voy a unir con ustedes. Y a lo que Acab le dijo que no se iba a unir contra ellos, entonces ya Israel y Siria amenazaron con invadir a Acab o a Judá. Entonces este hombre se llenó de miedo y guess what, ¿qué cree que hizo? Se fue a hacer una alianza ahora con los asirios para pelear contra Israel y contra, o sea, el reino del norte y contra los asirios, los de Siria. Y ahí es donde el profeta Isaías le habla y le dice, no hagas alianzas con ellos, no temas a ellos, confía en Jehová, teme a Jehová. No tengas miedo de lo que ellos pueden hacerte. Si Jehová está contigo, ¿quién contra ti? Por eso dice, no os turbéis, no os intimidéis.
por las amenazas de ellos. Confía en Dios y Él hará. Y hará más de lo que te puedas imaginar. Hoy es la misma aplicación para usted y para mí. El principio es el mismo. Si te están persiguiendo, si te están maltratando, si te están humillando por causa de Jesucristo, recuerda que eso es un privilegio lo que te están haciendo. Es una bendición la que tú tienes, pero no te preocupes, Dios te va a respaldar. Dios te va a recompensar. Hay una recompensa eterna. No tengas miedo. No tenga miedo por lo que el hombre puede hacer, hermano, porque por mucho bullying que le hagan aquí, ese bullying es pasajero. Y como dice Pablo en Romanos 8, jamás se podrá comparar con la gloria venidera. ¿Usted qué prefiere? O sea, no hay razón para estar intimidados. Cuando los discípulos le dijeron, no prediquen de Jesucristo, ¿se intimidaron? Se pararon y le dijeron, hagan lo que quieran. Pero es necesario obedecer, ¿qué? A Dios antes que a los hombres. Y comenzaron a predicar. No se intimidaron. Hermano, no se intimide. Ay, en la escuela, es que si oro se van a burlar de mí, niños. ¿Por qué te intimidas? Don't be afraid. You have to be thankful with God. Don't be afraid. Just close your eyes and pray. That's it. ¿Por qué se intimida? No le dé miedo. Tercer principio. Pues si estás en Cristo, si no estás en Cristo, pues no te puedo pedir porque pues sí. La fortaleza viene del Señor. ¿Sí alcanzo? Yo creo que sí. Vamos a cortar. A ver, ¿dónde estoy? Bueno, el tercer principio. Voy a hablar del tercer principio y lo dejo ahí para la próxima semana. Sí. Y la próxima semana predico cortico entonces. Tercer principio. ¿Son cuántos? Uno, tres, son 6, ¿no? Bueno, hablemos 3 hoy y los otros 3 para la otra semana. Tercer principio. Para enfrentar este mundo hostil, dice aquí, santificad al Señor. Eso es lo que dice aquí. Por tanto, no os amedrentéis, sino, donde empieza el versículo 15, que debería ser el versículo, sí, de haber empezado, sino que santificad al Señor en vuestros corazones. Ahora, la Reina Valera lo traduce, santificad a Dios, el Señor. Las otras versiones que tuve la oportunidad de leer, la Nueva Traducción Viviente y la Traducción Lenguaje Actual, traducen, donde dice Dios, traducen ¿a quién? A Cristo. Dice, honren a Cristo como Señor. De hecho, el miércoles en el estudio que vamos a mirar habla sobre eso. O sea, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Dice Malaquías. Si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Dice aquí, como Señor. Nueva traducción viviente, yo puse TNB, eso ya parece más Tennessee que otra cosa. Pero bueno, es nueva traducción viviente. ¿No lo pusieron así? Sí, así se parece Tennessee. No, es nueva traducción viviente, pero errores de digitación del secretario. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Y aclaro, porque yo escuché algo hace unos días que yo he venido enseñando aquí que tenemos que cambiar, porque muchas veces dentro de las iglesias cristianas se ha introducido eso y se pasa tan sutil que a veces la gente ni cuenta se da. Y dicen, no, es que lo que pasa es que a veces para algunos él es Salvador, pero todavía no es Señor. No se puede. Él no viene dividido a ti.
Él no viene a ti y te dice, bueno, te salvo y cuando tú quieras me dices y yo soy tu Señor. Por ahí lo escuché hace unos 2 días. ¿Alguno de los que estaban lo escuchó o no se dieron cuenta? Claro, estaban pescando ballenas en lo seco y no se dieron cuenta. ¿Usted lo escuchó? Ah, bueno, una. ¿Quién más lo escuchó? Levante la mano. ¿Se dieron cuenta? Algunos dijeron amén. Lo veo con los ojos así como que, ¿y a qué horas pasó eso? Ay. No. La frase más o menos exacta fue, no estoy diciendo que no sea del Señor, lo que estoy diciendo es que ya eres salvo, pero Él todavía no es tu Señor. Por así más o menos lo dijeron. Yo como no puedo levantar la mano y decir, venga, porque pues ahí pronto me apedrean ahí. Él cuando viene a tu vida, Él no se divide. Si Él es su Señor, tu Salvador, automáticamente es tu Señor. Entonces se cuento de que luego cuando yo quiera te digo, bueno, Jesús, eso no trabaja así. Bíblicamente no. Los humanos la podemos acomodar. Bíblicamente no. Y lo acomodamos, ¿sabe para qué? Para no decirle a la gente, mira, es que si estás viendo así no eres salvo. Entonces, para no asustar a la gente le decimos, bueno, si eres salvo, pero todavía no es su Señor. O sea, lo acomodamos. No. Aquí dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de tu vida. También es sacado de Isaías 8:13. Perdón, hermanos, de que fueron allá por haberlos expuesto así tan feo. I'm sorry. Lo siento por haberlo dicho. Pero. A Jehová de los ejércitos dice, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Afirma en tu corazón quién es Cristo. Afirma la soberanía del Señor. ¿Y qué significa afirmar que Él es que Él es mi Señor? ¿Qué significa afirmar la soberanía de Dios sobre mi vida? Fácil. Que Él tiene el control ¿de qué? De todo. Que nada se escapa de su conocimiento. Y que aún ese momento de persecución que yo estoy sufriendo por causa de Jesucristo, es porque Él de una o de otra manera lo está ¿qué? Permitiendo. Esa es la intención de Isaías 8, 12, 13 y la intención de Pedro aquí. Ahora, ¿qué significa santificar a Cristo? Significa adorarlo, significa exaltarlo, significa magnificarlo, significa darle el lugar que a Él le pertenece. Es reconocer la majestad y la soberanía de Cristo. Es reconocer que Él es el objeto, solo Él es el objeto de mi amor. Es reconocer que solo Él es el objeto de mi lealtad o mi fidelidad. Cuando nos hacemos otros dioses delante de Él, estamos demostrando infidelidad a Dios. Hermano, santificar a Cristo significa que solamente con Él estoy comprometido. Que Él es el objeto de mi reverencia. Honrar a Cristo significa servirlo como mi Señor. Por lo tanto, me someto a Él. Es solo Cristo. No es Cristo más todas las cosas que le quieren meter ahí las diferentes religiones falsas. Es solo Cristo. De hecho, ahora el 31 de diciembre de octubre, ¿no? Mientras el mundo celebra el Día de los Muertos y todo ese rollo, ¿sabe usted que ese fue el día que se plantaron las 95 tesis allá en la capilla de Wittenberg, creo que era, donde dio inicio a lo que se conoce como la Reforma protestante? Esa es la idea que Pedro presenta aquí. El objeto de mi amor.
de mi fidelidad. Entonces, ¿cómo nos defendemos cuando nos están persiguiendo? Dice Pedro aquí, santificando a Cristo, sometiéndose a Cristo, porque en su bendita providencia, esa persecución que tú y yo estamos sufriendo de parte del mundo por honrar a Cristo es parte de su voluntad. Si no, no estuviera pasando. Y póngale el apellido que usted le quiera poner. Le puede poner voluntad de deseo, voluntad de soberana, voluntad permisiva. El apellido que usted lo quiera poner. Él lo está permitiendo. Y es su voluntad. Lo está permitiendo. ¿Y por qué digo que es su voluntad? Porque hasta donde yo entiendo la Escritura, no hay más nadie por encima de Él que le permita a Él hacerlo. No hay nadie. Y el único episodio en la Escritura donde podemos tomarnos como base para ejemplificar lo que estoy diciendo es en el caso de cuando Satanás se presentó delante del Señor para hacerle la vida imposible a Job. ¿Quién le pidió permiso a quién? ¿Quién es el soberano allí? ¿El que dio el permiso o el que está pidiendo permiso? No hay otro por encima de él. Así que si aún él le permite a Satanás hacer algunas cosas, él lo está permitiendo. Eso es parte de la soberanía de Dios que a veces no nos gusta. Porque nosotros todos comprendemos la soberanía de Dios cuando todo está a nuestro favor. Pero cuando las cosas empiezan a no cuadrar en nuestro hogar, entonces ya dudamos de la soberanía, dudamos de la voluntad de Dios. Entonces yo pregunto, bueno, entonces, si no fue la voluntad de Dios, ¿fue la voluntad de quién? ¿O quién lo permitió entonces? Volvemos a lo mismo. ¿Quién autoriza? Entonces debemos entender que aún esos momentos de dificultad que nos duelen, Dios lo permite. ¿Por qué? Algún propósito tendrá. ¿Cuál? No lo sé. Quizás el Dios tenía un propósito con Job. Él quizás en el momento no lo entendía. Hoy tú y yo leemos la historia completa y podemos entender el propósito completo. Pero Job, aún en medio de toda esa circunstancia, él simplemente dijo, sea el nombre de Dios bendito. Y estaba en la peor miseria que usted y yo nos podemos imaginar. En la peor. Yo no sé, yo hoy lo hablo desde la perspectiva de padre. Yo hoy lo hablo desde la perspectiva de padre. Como padre lo estoy hablando, no como hijo, sino como padre. Perder uno de los hijos así, no vas por así. No, pues todo lo demás usted luego se perdió el carro, va y compra otro y listo. Pero si usted pierde el hijo, ¿cómo va y compra otro? No hay forma, o sea, ya si no lo repara. No hay forma porque ese es único, yo fui único. Único específicamente de ese momento en particular. Y como padre, cuando a veces llega ese pensamiento a la memoria de que pronto uno de los hijos, quizás debe ser uno de los temores más aterradores de cualquier padre, ¿no? Job los perdió. Y Job dijo en medio de esa situación, Dios dio, Dios quitó, Él me los dio, se los puede llevar cuando Él quiera. Y a veces a nosotros ahorita lo decimos así, lo podemos decir rápido, ¿no? Se puede llevar cuando quiera. Sea el nombre del Señor bendito. Y hay un hombre que había entendido que Dios tiene el control de todo. Hermano, todo lo que nos pasa, Dios obra para nosotros. Yo le creo a la Biblia. Por muy difícil y duro que sea, a los que ha llamado, a los que ha escogido, conforme a su propósito, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas incluye todas las cosas. Hasta que el pastor los ponga públicamente. Ayuda para bien. Vamos a orar.
Y los últimos 3 puntos los presentamos la próxima semana, si Dios nos da vida. Así a los que les agarró pereza el de venir hoy, pues les toque un poquitico la próxima semana. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos presentas por medio del apóstol Pedro en este pasaje. Porque podemos dar una aplicación a nuestras vidas el día de hoy. Señor, porque si hacemos lo bueno nadie nos podrá hacer daño. Señor, porque no debemos intimidarnos por la persecución porque somos bienaventurados. No debemos llevarnos de temor. Señor, en todo lo contrario, debemos santificar, debemos honrar tu nombre. Honrarte como el Señor de nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Y yo oro para aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu de manera especial pueda obrar en ellos. Pueda convencerlos de pecado, de justicia, de juicio. Pueda convencerlos de que necesitan correr a ti y encuentren salvación en ti. Dios, gracias. Gracias, eterno Señor. Señor, y mientras